Puede que el lugar más famoso de Cuba se encuentre en esta provincia. Hoy vas a ver cómo viven esos cubanos de a pie que no tienen dólares y que están lejos del turismo. Y yo me quedo asombrado con las cosas que hay ahora. Vamos a recorrer las calles Y hacer a la gente en un país donde no cualquiera es aprobado para tener ver si son peligrosas o no. Carros nuevos. El gobierno lo tenía prohibido. Se refleja el miedo que hay, ¿no? Cómo es la comida callejera. ¿Qué hace la gente para sobrevivir? Pero en los alrededores hay algo que resalta, un problema que puede que se extienda a todo el país. No sabría si considerarlo un acto de protesta. Todo eso y un poco más sobre Cuba. Mira, tira 20 más. Bienvenidos a Matanzas, la Matanzas real, la del cubano de a pie. Desde el punto de vista económico se mueve mucho menos dinero que en La Habana. Y esto obviamente influye en la calidad de vida de las personas. Aún así, no se ve tanta indigencia como en La Habana. Pero sí hay un problema que afecta a la población y lo veremos más adelante. La ciudad se nota bastante tranquila en los alrededores del casco histórico. Los ancianos buscan maneras alternativas de ganar dinero ya que con la pensión solo sobrevivirían una semana. Cada negocio, por muy raro que parezca, encuentra su nicho de mercado. Las calles más céntricas ya no suelen tener tanto tráfico como antes, pero aún se pueden encontrar puestos de comida callejera. Veamos qué venden. El pan con minuta es una comida muy común acá en Cuba. En teoría es pan con pescado, pero el pescado está bastante inflado. Y cuando digo inflado, digo de aire, no de masa. Anteriormente costaba 5 pesos, ahora cuesta 90. Al fin y al cabo, Cuba es el segundo país del mundo con la mayor inflación. Gracias, amor. La verdad que me parece interesante esto porque es que yo en La Habana... Bueno, en La Habana hace rato no lo veo. Vamos a empezar por ahí. En La Habana hace rato no lo veo. Y cuando uno sale a provincia, lo normal es experimentar todo lo que se encuentra. Así que, y esto no es mala comida, es pescado, como quiera que sea. Así que ahí vamos. Como no se debe hablar con la boca llena, voy a darles las conclusiones aquí mismo. Se puede comer, sabe a pescado, está inflado como les decía, pero se puede comer. Más adelante les mostraré otros tipos de comida callejera de aquí de Matanzas. Estas motos que el Estado vende en casi $4.000 están siendo utilizadas para mover materiales de la construcción y también personas. ¿Tú naciste en este barrio? En esta cuadra no, en la otra tampoco, allá donde están para. Yo nací en este barrio. Hey, Y yo me quedo asombrado con las cosas que hay ahora. ¿cómo qué? ¿Qué hay en este barrio? Que tú llegabas ahí y no tenía que hacer cola para comprar nada. O quiero sentarme mirando el mar, dame acá. El paisano se asombra de que ya no se puede tomar nada frente al mar. Las colas, el desabastecimiento que se enfrenta. Yo me asombro además de que ni con dinero se pueden conseguir las cosas. Pero sigamos avanzando. Bienvenidos a Versalles, típico barrio común de Matanzas, donde vive la gente de a pie. Este barrio no es ni el más marginal ni el más peligroso, pero vamos a adentrarnos en él para ver cómo vive la gente. Aquí tienen el cine de la ciudad, una parte de la cultura cubana que está en declive. Bueno, casualmente le preguntaba al compañero que estaba limpiando. Me dice que en Matanzas ya ningún cine funciona. Lo mismo que en toda Cuba. Todos los cines se han tirado al abandono. Casi ninguno funciona, solamente los más céntricos, al menos en La Habana. Los más céntricos son los que funcionan. Aquí vemos uno de los grandes problemas de Matanzas, el problema del alcantarillado. Como ven, el agua corre hacia abajo para terminar en el río. Cuando hay inundaciones aquí debe ser un problema vivir en una zona baja.
Los vendedores ambulantes de comida se pasean por el interior de los barrios. Aunque no les va muy bien, tener negocios pequeños es otra manera de ganarse la vida. Carpinterías, cafeterías, venta de ropa reciclada, de útiles para el hogar, vender viandas y hortalizas en la puerta de la casa. Estas son algunas de las cosas que se les permite hacer a la gente en un país donde no cualquiera es aprobado para tener una pequeña o mediana empresa. Que dicho sea de paso, ese experimento tampoco ha salido como se esperaba. Sigue siendo la venta de servicios médicos una de las principales fuentes de ingresos del país. Entre los estudiantes corre el miedo de que la regulación que impide a muchos médicos salir del país se extienda aún más. Continúan las largas horas de espera para atenderse en el médico, así como la falta de medicamentos. La gente va resolviendo con lo que traen amigos y familiares de afuera. Sobre ese asunto se ha extendido nuevamente hasta fin de año el permiso de libre importación de medicamentos, aseo y comida. Vender cosas cerca de un hospital siempre es buen negocio. Pero en los alrededores hay algo que resalta. Un problema que puede que se extienda a todo el país. La basura en las calles. No obstante a eso que les acabo de decir, me parece que tenemos una ciudad más limpia que en La Habana. Eso sí. Pero también tenemos los mismos problemas de basura que en La Habana. Miren para acá. Parece una práctica habitual dejar bolsas de basura colgadas en las ventanas y en la calle. ¿Por qué no he visto ni un contenedor de basura en toda Matanzas? Yo supongo que en algún momento del día hay quien pase a recoger todo eso que está ahí. Una parte del atractivo de Cuba son los carros clásicos. Bueno, ya se puede importar carros nuevos. El gobierno lo tenía prohibido. ¿Y a ti te gustaría tener uno de estos carros antiguos? Déjame saber en los comentarios. En Versalles he visto muchos carteles como este en varios lugares. Y una cosa curiosa que me he dado cuenta también es que en cada uno de esos lugares es que las personas arrojan la basura en donde está el cartel de no echar basura. No sabría si considerarlo un acto de protesta. Lo que sí es cierto es que más allá de la imagen de la ciudad están los problemas de salud que esto pudiera traer. Y sobre esta situación quiero aclarar algo. Los pobladores de Matanzas no pueden ni generar menos basura ni dejar de generarla. Es la empresa de comunales la encargada de la recogida de la basura. Si hay combustible para la policía y para el turismo, para la recogida de basura y las ambulancias también tiene que haber. Esta es la iglesia del barrio, la iglesia San Pedro Apóstol. Luego de mostrarles el interior, les comentaré sobre una política que siguen algunas iglesias. Fundada el 15 de mayo de 1870, su arquitecto trató de recrear la nave central igual a su similar del Vaticano. Como dato adicional, a este arquitecto de origen italiano también se le debe la edificación del Teatro Sauto. Algunas imágenes que adornan la iglesia se fueron trayendo durante el siglo XVIII. El cuadro que adorna el altar mayor, Jesús entregando las llaves del cielo a San Pedro, es obra del pintor Florentino Martínez. Miren, ustedes ven esos campanarios que están ahí, al menos este es un campanario. Bueno, yo le pregunté a una trabajadora de ahí, a la que estaba limpiando, si había algún tipo de servicio que yo pudiera pagar y subir a esos campanarios, ¿no? Para tomar una toma de la ciudad. Y el problema es el siguiente, que la escalera es de madera y tiene problemas. Quieren repararla, pero al parecer no hay presupuesto. Esto es una cosa muy común que me encontré también en Santi Espíritus, en la iglesia de allá. Una iglesia preciosa también, con un campanario bastante alto, unas torres bastante altas. Y también había el mismo problema. Ahora que estamos caminando por la calle 57,
calle 57. Rumbo no sabemos a dónde. Lo que me estaban explicando en la iglesia es que normalmente el padre tiene indicado no dar ningún tipo de explicación sobre los detalles de la iglesia, ¿no? Porque puede ser utilizado para cualquier cosa mala en las redes sociales. Entonces, que cuando es alguna delegación oficial, algo del Ministerio de Cultura, visitas oficiales, ¿no? De alguna delegación o algo oficial del Estado, entonces ellos sí dan todas las explicaciones que sean necesarias. A grandes rasgos es eso. Lamentablemente nuevamente se refleja el miedo que hay, ¿no? A la mala utilización de la información. En este caso yo siempre explico que esto es para un video cultural, es lo que yo hago en la iglesia, ¿no? Grabar las imágenes, tomar fotos desde el punto de vista cultural, que son las explicaciones que me interesan a mí. Ya en la calle ya vemos los temas sociales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en las iglesias. En Trinidad, que cuando estuve ahí hablé con el padre directamente y él no me dijo ni que sí ni que no. Me mandó a ver a no sé quién, a un fulano, que al final nunca lo encontré. Pero bueno, primera vez que me pasaba, así que caí como un niño chiquito. Ya ahora entiendo un poco mejor qué es lo que está pasando, aunque era de esperar. Nada, vamos a continuar con nuestro recorrido. Algo muy importante es el estado de las viviendas. Vi casas que se conservan muy bien por fuera, pero predominan las regulares y hay gente que vive en pésimas condiciones. En este local, claramente en peligro de derrumbe, aún viven personas. Con salarios de $27 al mes para un ingeniero y pensiones de $8 para los jubilados, es imposible arreglar una casa. Es imposible arreglar un techo. Lo más probable es que estas personas sigan aquí hasta el derrumbe total. Los precios de los materiales, por ejemplo, un saco de piedra cuesta poco menos de $1 y el alambrón, que ya se acabó, casi $14. El doble de lo que cobra al mes un jubilado en Cuba. Tuve la dicha de ver algo que hacía muchos años no veía y quise compartirlo con ustedes porque sé que muchos también tiraron perles cuando eran jóvenes. Esa es la mía, no invente más. ¿Cuánto vale eso, familia? La escopeta. Un peso, 2 perles. Yo recuerdo que en mi tiempo con un peso podías disparar 20 veces. Tú le pusiste una vieja ahora que lo cogiste ahí. ¿Tú me vas a dar? Aquí tiene que ser 50. Oye, no me estafen a puro. No me estafen a puro. Esto es algo casi extinto en Cuba, las escopetas de aire comprimido. Déjame saber en los comentarios si ya las conocías o si has disparado con ellas alguna vez. Entre ustedes tres, ¿quién es el que menos perle tiene para tirar? ¿Tú? Hay otra escopeta ahí. No, a ver, ¿tú eres el que menos perle tiene para tirar? Oye, mira, tira 20 más. Entretenimiento sano y seguro va quedando muy poco en Cuba. De eso les hablaré en un próximo video. Quiero aprovechar para enviarles un saludo a los que me están viendo desde México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Brasil, Venezuela y el resto del mundo. Sé que me faltan muchos países y ojalá pudiera mencionarlos todos. ¿Desde dónde me ves tú? Ahora vamos a ver cómo son las pizzas de queso callejeras que venden en Matanzas. ¿Cuánto valen las pizzas? 70, pues. No, está bien. A ver, yo lo acepto igual si tú quieres. No tengo problema con que me des 500 de vuelto. Ya, gracias. Oye, ¿qué es lo que hay interesante aquí para ver en el barrio? ¡Vamos la pizza, la pizza! Bueno, el amigo ¡La pizza y queso! está tan concentrado en la venta de las pizzas que ni me escuchó.
recogió su dinero, entregó la pizza y se fue. Miren el tamaño que tiene esto. Pero cuando hay hambre cualquier cosa es buena. Ya les voy a decir cómo está y si vale la pena comprar esto en la calle aquí. Miren para acá. Muero por leer sus comentarios. Después de 3 minutos masticando aquella masa, les diría que de queso no tenía nada. Un poquito de puré de tomate bastante liquidito. Y aquello no era una pizza. Vamos a estar claros que aquello no era una pizza. Miren, esta es la famosa estación del tren de Hershey. Lo que queda de la estación del tren de Hershey. No sabe lo que resumía eso, compadre. Yo soy un viejo que estaba acabando de ir. Cuando yo estudiaba, que estudiaba en La Habana, yo me iba y venía. ¿En qué año fue eso? No, eso hace años, ¿eh? La gente no sabe por qué no funciona el tren eléctrico que iba de Matanzas a La Habana. Vamos a averiguar. 5 años. ¿Y eso por qué? No he entendido. No arrojar basura. Bueno, se repite el problema a lo largo de todo el barrio. Bueno, ya tenemos la respuesta. Mucha propaganda, pero no he entendido para arreglar el tren de Hershey, una cosa que resolvía tantos problemas, como bien dice el amigo que no quiso hablar mucho, que resolvía tantos problemas no solamente por la ida de La Habana a Matanzas, aunque era un viaje incómodo de aproximadamente unas 3 horas, pero también para los tramos en ese trayecto. Bueno, nada. Yo ahora voy a buscar dónde almorzar. Espero que este video les haya parecido interesante, que les haya parecido informativo. Ese era el objetivo. Y si así lo fue, déjenme un like, compártanlo para que le llegue a más personas. Principalmente si ustedes conocen gente que son de Matanzas, de este barrio de acá. Y si no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así se enteran cuando publique un video nuevo. Nada, familia, los quiero. Los veo muy pronto en otro video más de este canal.